la reforma sobre el materia de subcontratación, sobre el outsourcing, viene a transformar y va a venir a transformar el mundo del trabajo, porque con esto frenamos un sistema que venía desde hacía muchos años, que se aprobó de hecho en el último día del gobierno de Felipe Calderón, en el último día, para darle competitividad y flexibilidad a las empresas, pero sobre todo para favorecerlas en términos de eludir y evitar la responsabilidad directa con un sindicato o con sus trabajadores de una empresa. Y lo que hicieron fue, este sistema, pues era subcontratar, pasar a una empresa tercera de servicios, la carga laboral, los compromisos laborales, y desde entonces comenzaron a dejar de pagar el reparto de utilidades que está consagrada en la Ley Federal del Trabajo, dejaron de reconocer los derechos de los trabajadores, sus salarios y prestaciones reales, y desde luego lo que vinieron a hacer es comenzar a crear empresas fantasma para desviar la responsabilidad de las empresas hacia no solo hacia los compromisos laborales con los trabajadores, sino hacia el fisco. Y entonces vino todo un proceso de simulación laboral, un proceso de simulación fiscal para evadir al fisco. Y esto, pues obviamente, a lo largo del tiempo de estos años, que fue creciendo rápidamente, vino a distorsionar todas las relaciones obrero-patronales y vino, desde luego, pues a cambiar también una relación de las empresas con el fisco, con la hacienda pública, y evadir de esta manera todas sus responsabilidades. Entonces es un sistema en la subcontratación o outsourcing, como se le conoce en inglés, que deformó completamente, que se abusó de los trabajadores, de elevación fiscal y que generó en un momento dado, bueno, venía generando ya una evasión fiscal de entre 300 y 500 mil millones de pesos por año. Por año. A los trabajadores no les reconocían sus derechos ni sus salarios y prestaciones reales, porque lo registraban ante el Seguro Social, ante el Infonavit, ante los fondos de pensiones, con salarios mucho más bajos, si es que lo registraban. A muchos ni siquiera lo registraban. Y al mismo tiempo dejaban de pagar las cuotas que les correspondía al registrar a los trabajadores con salarios más bajos, que debían de haber pagado al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, a los fondos de pensiones. Entonces, por todos lados, los que perdían eran los trabajadores, por supuesto, porque con esto no tenían derecho a un crédito para una casa digna, a una pensión digna tampoco, y bueno, y por supuesto, las finanzas públicas nacionales con toda esta evasión fiscal y las finanzas de los organismos públicos de salud, de vivienda, de pensiones. Entonces, bueno, este sistema que se formó había que frenarlo, había que controlarlo, regularlo y establecer una serie de bases nuevas, porque iba creciendo. Llegó a tener hasta casi 10 millones de trabajadores bajo este sistema, Abraham. Y 10 millones que si lo multiplicas por 4 o 5 de familia, pues estás hablando de 40 o 50 millones de mexicanos que estaban bajo este sistema de explotación simulada y esto pues había que frenarlo porque iba creciendo año tras año. Entonces, finalmente se aprobó esta reforma, esta iniciativa de ley, fue una iniciativa que yo promoví y defendí muchísimo porque pues no creo que nadie se oponga en este país a que se deje de evadir al fisco de esa manera tan brutal, a que no se pague y se respeten los derechos de los trabajadores, pero que tampoco a los organismos públicos, y más en esta época de pandemia, por ejemplo, para el Seguro Social era una evasión fiscal de cerca de 50 mil millones de pesos por año. Este sistema primero se volvió como un cáncer para la sociedad mexicana, la realidad, y rodeado de corrupción, de ineficiencias, de faltas de control, es cierto, y de abusos que se comenzaron a cometer. Entonces, había que cambiarlo. En el mundo existe este sistema, no en todos los países, de subcontratación, porque fue un invento, la verdad, que comenzaron a promover, a veces desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, que había que darle competitividad y flexibilidad a las empresas. Entonces, esta era una forma, pues castigando a los trabajadores, congelando sus salarios, o si los tenían, no reconociéndolos como eran.
Esto deformó todo y vino a ser, en lo largo de estos últimos años, pues que el movimiento obrero se estancara, la sindicalización también, porque ese sistema va directamente en contra de la sindicalización. Entre más avanzaba con trabajadores bajo ese sistema, pues menos trabajadores sindicalizados existían. En el mundo, aunque existe este sistema, nunca se llegó a este grado de deformación como existe en México, ni de abusos, o como existía en México hasta la aprobación de esta ley, y esperemos que con esto van a cambiar las cosas radicalmente. Por otro lado, también te quiero decir, los sindicatos y las organizaciones sindicales de muchos países, pues ante esta crisis que se nos vino, comenzaron a prepararse, crisis sanitaria, comenzaron a prepararse porque nadie estaba, de hecho, ya formado con la idea de lo que iba a representar, para evitar que los abusos se siguieran extendiendo. El movimiento obrero, la clase trabajadora en general en el mundo, ha perdido, digamos, participación activa porque ha habido políticas deliberadas de querer disminuir estos derechos de los trabajadores, porque ha habido mucha corrupción de por medio y porque muchos de los dirigentes sindicales se volvieron conformistas y no defendieron ya en un momento dado los intereses de los trabajadores, porque como bien decías, o son empresarios o se volvieron empresarios en el proceso. Y claro, pues ¿a quién van a sacrificar? Pues a los trabajadores. ¿A quién les van a dar la espalda a los trabajadores? Fíjate, muy curioso, en México hay un sistema que ya tiene muchos años, que también cuando comenzó toda la privatización de empresas en México hace más de 30, 40 años, vinieron a establecerse que es un sistema que se llama un sistema de contratos de protección patronal. Cuando se suponía que era un sistema de contratos de protección para los derechos de los trabajadores, dio la vuelta y se volvió para la defensa de los intereses de los empresarios. Y ese sistema, que son 2 o 3 de las grandes centrales en este país, centrales obreras, pues son las que lo tienen, son los principales dueños de estos sistemas. ¿Y qué quiere decir este sistema de contratos de protección patronal? Bueno, pues son trabajadores que están bajo una empresa que no tiene un sindicato, o no tiene un sindicato propiamente dicha, tiene un membrete, que no tiene un contrato colectivo, que no tiene derecho a la defensa de sus intereses porque si levantan la voz lo despiden, que no pueden elegir a la organización que quieran pertenecer porque lo despiden, y tampoco pueden elegir a los dirigentes que ellos quisieran tener. Entonces se hace a espaldas de los trabajadores y se sigue avanzando. Por ejemplo, te doy un caso particular. La BMW, la planta que se estableció en San Luis Potosí, antes de que abriera, ya tenía trabajadores, ya tenía, se suponía, su organización sindical, la CTM, lo puedo decir, y tenía también un supuesto contrato colectivo que los trabajadores no conocían. Entonces, cuando llegaba un trabajador a solicitar un empleo, decían, muy bien, firma aquí, en donde se decía, ya tengo sindicato, se llama cualquier nombre, ya tengo líder sindical, es el que lo estaba negociando, y ya tengo un contrato colectivo que nunca vieron los trabajadores. Bueno, esto se volvió un sistema de explotación de la mano de obra. Y eso es lo que el outsourcing vino a recoger con una versión moderna de simulación laboral, para evadir las finanzas públicas, como decía, a los organismos públicos y los derechos de los trabajadores. Todo eso en el mundo no existe de esta manera. Por eso cuando argumentaban los que lo defendían de que no se estableciera y se aprobara la reforma, decían, es que en todos los países existe. Sí, pero no deformado de la manera como se hizo en México. Para eso los mexicanos nos pintamos solos, para hacer mañas, para evadir las responsabilidades. Yo creo que ya es tiempo de que esto cambie, de que México entre en una etapa efectivamente de modernidad, de responsabilidad social, y es en beneficio de todos. Mira, la aprobación de esto yo creo que vino a crear algo también muy importante, una mayor conciencia en la responsabilidad social que de aquí en adelante empresas y dirigentes sindicales y propio gobierno deben de tener para cumplir con los objetivos de la sociedad, para cumplir con los que corresponde verdaderamente a los trabajadores. Y eso es lo que ya está en la ley que se aprobó. Y ahora, bueno, vendrá el mecanismo, el sistema de vigilar y regular que así se cumpla. Las autoridades laborales estarán vigilantes de eso, pero también todas las del sistema de administración tributaria, la Procuraduría Fiscal, la UIF, el Infonavit, el Seguro Social, los sindicatos deberán estar vigilando que se cumplan, que ahora todos los trabajadores, ya de aquí en adelante,
formen parte de la empresa principal que los contrató, no de una empresa tercera disimulada que no les da ni reparto de utilidades. Y también que, por supuesto, todo esto de aquí en adelante, pues ya se haga conforme a las normas y a las leyes mexicanas, con el derecho a la justicia, a la democracia y a la libertad sindical para elegir a las organizaciones que quieran pertenecer y a los sindicatos. Es un paso histórico, porque venía en caída, una caída brutal el movimiento obrero, en un estancamiento, y ahora este es un momento de una redefinición, de una modernización que está pasando en el mundo también con otros sindicatos. Y esto es muy importante porque hemos llegado incluso a observar cómo en los sindicatos y confederaciones y federaciones de otros países, ellos tienen, por ejemplo, sistemas de organización, de capacitación, de educación, de afiliación muy modernos. Y son los que van sintiendo cuál es el ambiente, los objetivos de una empresa, cuando se establece una nueva empresa, cómo va a afectar a la comunidad, cómo va a afectar los derechos de los trabajadores, cómo va a afectar al medio ambiente, si se van a respetar o no las leyes mexicanas. Y yo creo que esto va a cambiar mucho, debe cambiar mucho las relaciones productivas, laborales, para beneficio de todos, de los trabajadores, por supuesto, pero también de las empresas y del propio sindicato. Yo he dicho que es mucho mejor para una empresa, y ya con esto termino, perdón, he dicho que es mejor para una empresa tener certidumbre, sabiendo que va a tener que cumplir, a que anden perseguidos o escondidos en lugares que inventaban para crear empresas falsas que ni siquiera estaban registrados formalmente. Entonces, pues yo creo que va a ser mucho mejor para todos, ¿no? Y es una gran reforma que impulsó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que por supuesto retomamos en el Senado, y yo fui pues el que propuso esta iniciativa inicialmente porque era necesario evitar que esto se siguiera deteriorando cada día, cada año más de lo que ya venía en estos últimos décadas. Hay otros países también en donde los sindicatos y los trabajadores forman parte de los consejos de administración. Han llegado incluso a formar bancos. Alemania formó el primer banco obrero que existe, con fondos de los sindicatos y de los trabajadores para promover créditos en beneficio de las propias organizaciones y de los trabajadores. Y esto es un avance muy importante, es una modernidad y, por supuesto, tener representantes en los consejos de administración. ¿Por qué? Porque, bueno, las empresas, efectivamente, la producción y las utilidades, la riqueza de las empresas, la genera la mano de obra. No hay tecnología todavía, por muy moderna que sea en el mundo, que pueda manejarse sola. Ni los robots, ni la robótica, ni nada de todo lo que viene. Sigue siendo la mano de obra calificada. Entonces, ¿por qué no establecer relaciones de respeto recíproco, de colaboración, de apoyo? Porque muchas veces los trabajadores, y eso es muy frecuente, conocen mejor los problemas que aún los técnicos más capacitados, porque están en el día a día, en una planta industrial, en el fondo de una mina, en cualquier otra actividad industrial, y conocen los problemas, pueden aportar ideas, pueden generar pasos y procesos para simplificar las actividades y que sea más eficiente toda la empresa. Aquí lo que ha habido es una desconfianza natural, o no sé, en la que no se confía en las organizaciones, en los trabajadores. Y creo que esto es algo que debemos de comenzar a cambiar ya. Mira, en nuestro sindicato, y no quiero hacer comerciales aquí de este tipo, pero desde el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México, que tengo el honor de presidir, desde hace 7 años iniciamos un programa, unos cursos de capacitación, de educación, de formación de los nuevos cuadros sindicales, de los nuevos líderes del futuro que llamamos, con especialistas incluso de fuera y los internos propios. Y no sabes qué avances hemos tenido. No lo he visto en otros sindicatos, probablemente algunas otras organizaciones lo tengan, pero nosotros lo hemos tenido. Y a estos mismos cuadros los mandamos a cursos en los programas de organización y de capacitación de otras organizaciones sindicales del mundo, del primer mundo y de Europa y de Estados Unidos y Canadá, de Latinoamérica, de muchos otros lugares, para que se vaya ampliando su conocimiento, su experiencia, y nos ha funcionado muy bien, porque estamos pensando en el futuro, porque es mejor para las propias empresas, aunque no lo vean así a veces todavía algunos, es que se capaciten y se preparen los trabajadores.
van a establecer una mejor relación entre ambas partes, van a compartir la responsabilidad y se van a apoyar. El trabajador se va a sentir mejor tomado en cuenta, respetados sus derechos, y va a ser en beneficio de la productividad y de la eficiencia de todos. Entonces, yo creo que esto es algo, qué bien que lo mencionas, Abraham, estos ejemplos de estos países, pero fíjate, en México pusimos, bueno, hace muchos años, en los años 70, un banco obrero, un poco a semejanza del banco que crearon en Alemania. El problema es que, pues a lo largo de algunos años que estuvo, se fue perdiendo la capacidad de administración, la eficiencia, el interés, y la mayoría de los sindicatos terminaron perdiendo hasta dinero y recursos, y el Banco Obrero quebró y cerró. Esto es algo que en Alemania se ha mantenido y se ha fortalecido, pero en otros países también, en Inglaterra y en otros hay muchos ejemplos de este tipo que podíamos tomar en cuenta. Creo que vale la pena definitivamente ya quitarnos esas telarañas de desconfianza, apoyarnos en los procesos productivos, en la modernidad y comenzar a cambiar dentro de este mundo tan complicado para beneficio de todos. Yo no creo que el esquema, el modelo sea sacar unos beneficios para unos cuantos nada más y que la mayoría esté sometida. Yo creo que hay que verse como socios en pequeño, pero de alguna manera con una relación productiva y con una eficiencia que va a ser muy importante para el futuro de las empresas. Hay muchas empresas que tienen relaciones contractuales con nuestro sindicato. Tenemos lo que creamos grupos y talleres de alto desempeño, que es una selección de los mejores trabajadores, los más responsables, los que conocen mejor y tienen más experiencia. Y se discute con los técnicos e ingenieros los procesos, por eso decía, cómo mejorar y cómo eliminar desperdicios, en fin, genera una contribución enorme a la productividad, a veces por encima de la preparación académica de muchos técnicos e ingenieros. Y si son honestos, muchos de ellos lo reconocerán, que los trabajadores han hecho grandes aportaciones. Yo creo que aquí, Abraham, retomando esto que decíamos, es un concepto de confianza. Debemos de comenzar a generar la confianza necesaria para que los empresarios, los cuerpos directivos de las empresas crean en sus trabajadores, en las organizaciones, y las organizaciones sindicales que lo representan a los trabajadores, igual, que comiencen a participar de una manera constructiva y positiva, responsablemente, y un gobierno que colabore y ayude en ese sentido, porque si no se pierden muchos esfuerzos. La confianza es fundamental. Y esta visión de que necesitamos modernizarnos, redefinirnos en los movimientos sociales del mundo, la participación de los trabajadores siempre ha sido fundamental e indispensable. Esta pandemia a todos nos hundió en un estancamiento relativo, temporal, pero eventualmente van a comenzar a surgir algunos problemas nuevos que habrá que enfrentarlos con nueva preparación, con nueva capacitación. Por eso nos estamos anticipando. Y también para que el día de mañana, cuando venga la sustitución de los líderes y los dirigentes, así como las empresas generalmente transmiten la propiedad o las presidencias a sus familiares, a sus hijos o a cualquier otra persona profesional capaz, bueno, en los sindicatos queremos que también el día de mañana lleguen los mejores, la gente más seria, responsable, capaz. A mí me gustaría que, como a cualquier otro, que nos sustituyeran gente jóvenes, preparados, visión el día que toque el momento de retirarnos. Nadie somos eternos. Entonces, hay que trabajar de manera conjunta. Este proyecto de transformación que estamos experimentando y viviendo en México puede y va a arrojar grandes resultados, y yo creo que estas reformas que hemos estado haciendo van en ese sentido, de la modernización, de la confianza, de cambiar del sistema de globalización anterior, que era más que nada, como bien lo dijiste, Abraham, de un sistema de explotación. Yo creo que hay que pasar a ver las cosas de otra manera, con respeto recíproco, con justicia y con dignidad para todos.